Vamos a dejar que sea Dios quien nos hable en esta tarde, amén. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar, por favor, a que vaya conmigo a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Aleluya. Todo el capítulo 6, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda su clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David, a casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Cuando hablamos del arca del pacto, estamos haciendo referencia a la bendición de tener la presencia de Dios en nuestras casas. El arca es el símbolo y un recordatorio de la necesidad de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Amén. Podemos tenerlo todo en nuestra vida, pero si no tenemos a Dios, no tenemos absolutamente nada. Es importante saber que el arca es la representación de la gran obra maestra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Significa que no puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin Él. Otra vez, no puedo vivir. ¿Qué representa el arca? ¿En dónde? En nuestras casas. Amén. Cuando yo he leído muchas veces esta parte, y yo creo que todos conocemos lo que pasó con esa historia. Usa extendió la mano, aparentemente por hacer algo bueno, no dejar que el arca tocara el piso. Sin embargo, el arca representaba la misma presencia de Dios. Tal vez era algo que Dios le había instruido a David que no fuera así, porque de hecho el arca era llevada en palos con abrazaderas para que no fuera tocada por mano de hombre. Pero cuando yo me topé con esto y puse atención, antes, para ponernos en contexto, como usted sabe, el arca fue quitada a los filisteos, ¿ok? Pero mucho antes, entre los filisteos y Obed-edom, tuvo que haber un lugar en donde el arca tuvo que reposar. No sé cómo llegó a manos de Abinadab, pero llegó. La Biblia como tal no registra cuánto tiempo, pero me puse a buscar sobre Abinadab y registra, según los historiadores y maestros de la palabra, que el arca estuvo 20 años en casa de Abinadab. 20 años. ¿Qué pudo haber hecho Abinadab en 20 años teniendo tan grande privilegio en su casa? Amén. Y cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cuánto tiempo yo tengo en la presencia del Señor y qué he hecho yo? ¿Sabe una cosa? Cuando yo leí esa parte donde Usa o los hijos de Abinadab, Usa en particular tomó con su mano el arca para evitar que ésta tocara el piso. ¿Sabe una cosa? Eso me llevó a pensar a que es muy probable que Abinadab no instruyó a sus hijos a honrar la presencia de Dios, porque si ellos
hubieran sabido la importancia que por esos 20 años el arca de Dios estuvo en su casa, hubieran aprendido a honrarla y tal vez hubieran entendido y el entendimiento y el conocimiento de que el arca no podía ser tocada. Representaba la presencia, pero el arca era sagrada, santificada. Amén. Cuando llevamos el arca a nuestros hogares, estamos llevando tres cosas: vida y resurrección. Llevamos el poder de la sangre de Cristo y llevamos la protección de Dios. No estaba la protección de Dios en Usa, porque el arca no era honrada. Porque Abinadab en 20 años probablemente se acostumbró a tener la presencia de Dios. Tenía el privilegio de guardarla en su casa, pero realmente nunca la valoró, o tal vez sí, pero se familiarizó con el arca. Entonces la vida y la resurrección en su casa ya no estaban, porque Usa no hubiera perecido. Llevamos el poder de la sangre de Cristo. Usa murió. Llevamos la protección de Dios. Dios no tuvo, voy a decirlo así, espero no me malentienda, pero tal vez no hubo misericordia para Usa. ¿Por qué? Porque no hubo un antecedente de una honra y valoración por la presencia. Y muchas veces la iglesia estamos así. ¿Cuántos años como Abinadab? ¿Cuántos años hemos estado en la presencia de Dios? ¿Desde cuándo tú conoces de la palabra de Dios? ¿Desde cuándo tú estás en la iglesia? ¿Desde cuándo tú conociste? ¿Desde cuándo tú le entregaste tu vida a Jesús? ¿Cuántos años han pasado? ¿Tú sigues honrando y valorando la presencia de Dios o ya te acostumbraste a ella? Y eso es lo más terrible que nos puede pasar, acostumbrarnos a las cosas de Dios. Que cuando viene algo tremendamente extraordinario, ya ni siquiera nos damos cuenta en qué momento sucedió, en qué momento sanó, en qué momento fue libre, en qué momento Dios le prosperó, en qué momento, te acostumbraste. Si lo vemos naturalmente en la familia, en nuestros hogares, valga la redundancia, hay una familiaridad. Te acostumbras a ver a las personas todos los días, las 24 horas. Le conoces, sabes sus gustos, sabes lo que le enoja, sabes cuando llega de buena, sabes cuando está de mala, sabes cuando algo le preocupa, sabes cuando tú le conoces perfectamente. Pero cuando te acostumbras a la persona, no tienes el valor o no te es abierto los ojos para valorar la vida de la persona. Entonces tú ya no te acercas, ya no le das importancia a la persona, porque ya te acostumbraste, porque es que él es así, al rato se le pasa. Y eso hacemos con las cosas de Dios, en particular con la presencia de Dios. Abinadab tuvo el arca por 20 años. Abinadab significa mi padre es generoso. Él sabía lo que Dios podía darle a él. Él sabía la calidad de Dios al que él servía. Él sabía la calidad de Dios al que él tuvo en su casa. Él era hebreo de nacimiento. Y aún siendo hebreo de nacimiento, no supo valorarla por 20 años. Por 20 años. Obed-edom, diga, Obed-edom tuvo el arca por 3 meses. Y dice la palabra que la casa de Obed-edom fue bendecida. 3 meses y fue bendecida. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre 20 años y 3 meses? ¿Por qué tú no has prosperado en 50 años que tienes en el evangelio con una persona que tiene una semana? ¿Cuál es la diferencia? La actitud, el valor que se le da a las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Obed-edom no era hebreo como tal, porque dice la historia que él era nacido filisteo. Pero con el paso del tiempo, fíjese, él era filisteo, no tenía el privilegio de ser de linaje, de ser hebreo, era filisteo, pero después fue hebreo. Y el significado de Obed-edom significa honrar la presencia de Dios. Eso significa.
entiende una diferencia. Abinadab es Dios, yo lo perdí. Mi padre es generoso, o sea, él solamente quería porque sabía que su padre era generoso. Cuando él dio, usted no sea como Abinadab. Usted no nada más quiera que su padre sea generoso con usted. Aprenda a ser como Obed-edom, honrar la presencia de Dios. Cuando el arca estuvo en el templo de los filisteos, pagano por cierto, sus ídolos cayeron y muchos de ellos murieron. ¿Por qué? Porque no había honra. ¿Por qué? Porque no conocían, no tenían valor por el arca. Para ellos era un pedazo de caja más. Para ellos era una reliquia más. Y muchas veces nosotros tenemos a Dios como una reliquia más. Cuando lo necesito, lo llamo, lo desempolvo y lo llamo. Cuando quiero algo, entonces acudo. Cuando necesito algo, entonces oro. Es una caja más en mi vida. Amén. Abinadab no enseñó a sus hijos a honrar la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la prueba de ello? Y se lo dije en un inicio: la muerte de Usa. Porque es muy probable que ellos por 20 años cantaban a Dios, pero no adoraban. Una diferencia. Se conformó Abinadab con tener el arca, pero no aprovechó el hecho de tenerla. No te conformes con las cosas que hoy Dios te ha dado, con lo que tú has descubierto de Dios. No te conformes. Si tú sabes que Él es bueno, Él es fiel, Él te ha dado vida, Él te sanó, Él te libertó, no te conformes con eso. No te conformes con ver un milagro. No te conformes con ver solamente a tu círculo familiar, papá, mamá y hermanos salvos. Ve por más. No te conformes con ser un simplemente periquito cantador. Aprende a orar. Ya voy a empezar. Muchas veces insisto en esto cuando está el tiempo de alabanza, y me gusta oírlos cantar porque uno se da cuenta cuando la gente está conectada, cuando la gente de verdad está adorando a Dios y cuando la gente solamente canta a Dios. Es muy fácil saberlo. No se necesita meterse en oración para: oh Señor, revélame. Tuve una revelación. No se necesita eso. Deje de cantar por cantar. Aprenda a orar. Aprenda a adorar, a entonar salmos a Dios. Cuando usted llegue a ese punto de ser un adorador, es porque usted entonces ya valoró la presencia de Dios. Porque sabe que el perderse y el sumergirse en la adoración es algo incomparable. No se conforme con solamente tener el arca. No te conformes con eso. Ve por más. Es muy probable que Abinadab y su familia oraba, pero seguían teniendo la misma vida religiosa de 20 años. Es muy probablemente que tú ores, pero escudriñémonos. Mi oración está siendo efectiva. Tengo 15 años orando por lo mismo, pero la oración está siendo efectiva o es una oración religiosa. Puedes levantarte a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana a orar. Puedes estar 15 horas ahí orando, 2 horas, 3 horas, las que tú quieras, pero eso no te garantiza que tu oración sea efectiva. Eso no va a garantizar absolutamente nada. Pero solamente nosotros mismos sabemos la condición de nuestro corazón. Solamente nosotros conocemos la realidad de nuestra vida. Solamente nosotros conocemos si nuestra vida es verdadera delante de Dios o sigue siendo la misma vida religiosa por 20 años. En cambio, Obed-edom enseñó a sus hijos a valorar su presencia. ¿Por qué? Porque ellos seguramente quitaron ídolos. La garantía fue que en 3 meses sucedió algo tan grande que en 20 años no se logró. Estoy muy segura que ellos quitaron ídolos, se sintieron privilegiados. Uno, de que el rey los considerara por mandato de Dios para llevar la casa, el arca a casa de Obed-edom. Uno, qué privilegio. Segundo, tener algo tan valioso. ¿Quién le enseñó a Obed-edom a valorar?
¿Quién? No lo dice la Biblia, pero seguramente el abuelo, el papá. Desde muy pequeño tal vez le instruyó, tal vez le enseñó la importancia de la presencia de Dios. Y es por eso que se reflejó en el tiempo, en su tiempo que él tuvo el arca en 3 meses. Y cuando la tuvieron dijo, bueno, familia, no lo dice, yo quiero imaginármelo así. Tenemos algo tan valioso que hasta preparó un lugar para el arca. Cuando Abinadab seguramente la tenía arrumbada, él preparó, acondicionó un lugar para que la presencia de Dios llegara ahí. Preparó a sus hijos, les dijo, a partir de este momento, de aquí para allá, usted no entra, porque eso es un lugar sagrado. Eso es instruir al hijo, eso es enseñarle. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos, los que tienen hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestra generación? ¿A valorar el arca o acostumbrarse a ver a sus papás a valorar el arca? Es cierto que los hijos son el reflejo de los padres, eso es una verdad. Y sabe una cosa, los cambios se comienzan en casa, no en la iglesia. La iglesia es el reflejo de lo que pasa en casa. Si usted viene apático, ya me imagino cómo está su casa. Si usted viene falto de fe, ya me imagino cómo está su casa. Si usted viene todo el tiempo enojado, de malas, ya sé cómo están las cosas en su casa. ¿Sí me entiende? Obed-edom purificó su hogar. Obed-edom dijo, basta de tantos ídolos, basta de tantas actitudes, basta de tantas groserías, basta de tanta flojera, basta de todo esto. Quitó los ídolos. Basta de conformarnos con solamente ver la transmisión. Basta de decir, es que no voy porque me duele, es que ya estoy. Basta. Eso es quitar ídolos. Eso es hacer la diferencia. Eso es valorar. Usted no viene, ay, Padre, cuando usted se acostumbra a las transmisiones en su casa, es porque usted no valora el estar aquí. Usted no tiene ni el mínimo valor de estar en la iglesia, porque usted ya se acostumbró a estar en su casa, porque para usted es más cómodo y familiar estar en su casa. Usted no tiene valor por la presencia de Dios. Usted no quiere la presencia de Dios, y perdóneme que se lo diga así. Él no se conformó, él quería más, y más adelante le voy a decir por qué él quería más. Amén. Dice que más adelante, cuando él tuvo el arca y llegó el momento, pasaron esos 3 meses, llegó un momento en el que David dijo, bueno, ya construimos el templo, es momento de llevarnos el arca. Y yo no sé qué pudo haber pasado por la mente de Obed-edom. Tal vez dijo, ¿cómo? ¿Tan rápido pasó este tiempo? Y tal vez los hijos dijeron, papá, por favor, no, que no se la lleven. Yo experimenté una sanidad y ahora me la quitan. Yo experimenté el amor de Dios, y eso es desesperarse. Eso es valorar lo que tú tienes. Eso es querer y pegarte más a lo que tú tienes. ¿Por qué te es más fácil pegarte a las cosas que no te edifican, que no te satisfacen? ¿Por qué es más fácil pegarnos? Y nos duele. Cuando nos quitan algo, ¿cómo nos duele? Pero ¿por qué no te duele no estar aquí? ¿Por qué no te duele no diezmar? ¿Por qué no te duele no sembrarte en el reino de Dios? Amén. La casa de Obed-edom aprendió a darle valor a la presencia de Dios. Es muy probable, y se los dije, que los hijos se desesperaron, sintieron morirse. Y recuerda, el significado del arca es Jesús mismo. Quiere decir que yo no puedo vivir sin Jesús. Los hijos ya no podían vivir sin Jesús. La iglesia tiene que aprender a no vivir sin Jesús. Yo puedo vivir sin televisión, puedo vivir sin internet, sí puedo. Puedo vivir sin comer una semana, aunque sea. Cuando ayuno puedo vivir sin 2 alimentos al día, puedo sobrevivir con 1, sí puedo.
Sí se puede. Entonces, ¿por qué no? Es que ya son las 12 y me dijeron que hasta las 6 me muero, mis tripas. No, no te vas a morir. Lo que pasa es que no quieres que tu carne se muera. Por eso no accedes a ayunar. Si había enfermedad en la casa de Obed-edom o alguna situación, ellos vieron la gloria de Dios en ello a causa de ser instruidos a honrar la presencia de Dios. Nuestro deber en casa es instruir a nuestra generación. Si tus hijos pasan más tiempo perdiendo el tiempo en el celular, en la computadora, haciendo boberas, en vez de instruirlos a invertir el tiempo en leer, ¿qué versículo te sabes? ¿Cuántos libros de la Biblia son? ¿Cuántos salmos hay? ¿Qué dice Génesis 1:1? Algo anda mal. ¿Qué te puedes esperar al verlos aquí? Si los hijos, si nuestra generación es apática en la iglesia, es porque algo no está bien en casa. Dejaron sus bienes, dejaron todo por seguir el arca, amaban la presencia de Dios. Ahí mismo en 2 Samuel más adelante, no, léalo en su casa después, todo el capítulo 6 y el 7. Dice que cuando se la llevaron, fue tal la desesperación que ellos salieron corriendo tras el arca. Dejaron todo, no les importó absolutamente nada, porque fueron suficientes 3 meses para ver la gloria de Dios, para ver cambios, pero porque ellos valoraron el tener el arca en el lugar. ¿Por qué no hemos tenido cambios en casa? ¿Por qué yo no he cambiado? ¿Por qué mi familia sigue igual? ¿Por qué mi vida espiritual sigue truncada? ¿Por qué no puedo ayunar? ¿Por qué no puedo levantarme a orar? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué me siguen tentando cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has valorado lo que tienes. Porque no hemos valorado lo que nos han instruido nuestros padres espirituales. Somos hijos al final. No hemos valorado. Y si no valoramos la instrucción del Padre, ¿qué me garantiza que los valoremos a ellos? ¿Me entiende? Yo no digo que se despoje de su casa, ni que diga, oh, entonces venderé todo y seguiré a Jesús. Tampoco, ¿se ha entendido? No se trata de eso. Pero se trata de dejar lo que tú sabes que tienes que dejar. Tu flojera espiritual, tu apatía, tu conformismo, tu indecisión. ¿Iré o no iré? ¿Cómo puedes decidir o tomar decisiones por ir o no ir cuando sabes que tú tienes que ir a la casa de Dios? ¿Por qué no decides en ir al cine o no? ¿Iré al cine o no iré al cine? ¿Iré a ver a la comadre o no la iré a ver? Difícil. Sí, sí iré. ¿Me voy a comprar esto o me compraré esto? No puede ser más importante tomar una decisión en voy a ir a la iglesia, iré a la iglesia. ¿Cómo me siento hoy? ¿De ánimos? ¿Me duele? ¿No me duele? Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Diría Dante Gebel, no nos hagamos. Usted sabe su condición. Deshonra es menosprecio. Esto quiere decir que si yo no he valorado y no he honrado la presencia, entonces la menosprecio. No me importa, no me hace falta ir a la iglesia, no lo necesito. La iglesia en casa. Fíjese, siéntase privilegiado de que todavía no nos han cerrado las puertas. Porque va a llegar un tiempo en el que ni eso. Y entonces usted querrá venir. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Me entiende? No menosprecie el estar en este lugar. Y no porque queramos número, no porque queramos que las fotos salgan bien bonitas. No es eso. No es porque el que está aquí enfrente compartiendo se motive. No es eso. Entiéndanos. Es porque nos interesa que usted esté aquí. Es porque nos interesa que usted se encuentre con Dios. Es porque nos interesa que usted se fortalezca. Porque nos importa su vida. ¿Qué va a hacer cuando salga después del servicio sale todo desarmado?
Usted no sabe si ese día Dios decide llevárselo. Ayer platicábamos, esta semana nos pasó unas cosillas, ¿no? En cuestión de que pues le dimos un besito a otro coche con la camioneta y luego la líder de jóvenes, casi un camión de varillas se le viene encima. Pasaron muchas cosas. Y ayer me dijo algo que yo no lo había visualizado o no lo había visto, ¿no? Dice, fíjate que hace rato me pasó que, porque para esto íbamos hacia su casa, nuestra casa, y de repente estaba el alto y se dejó pasar una camioneta y venía uno de Valores y le pitó y casi y nosotros en el alto así de, ¿viste eso? Y se le prendió el foco. Dice, ¿sabes una cosa? Dice, yo he sentido estos días rondando el espíritu de muerte en nuestra vida. Un día anterior chocamos, al siguiente día que el camión que pasó y enseguida el camión se volteó, y luego ese día vimos, o sea, y de verdad sí se sentía ese espíritu. Y le digo, pues reprendo al diablo, le digo, yo no quiero que eso llegue a nuestra vida. Pero muchas veces tenemos que estar alertas. Cuando uno se mete con Dios, con facilidad tú disciernes esas cosas. Y entonces tú valoras ese tiempo, porque sabes que Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a dirigir, te va a guiar, te va a dar el discernimiento. Por eso es la necesidad de que usted esté aquí, para que usted lo desarrolle. Usted en su casa acostadito no lo va a desarrollar. No puede ser más importante el trabajo que la presencia de Dios. No puede ser más importante. Si usted es dueño de un negocio, eso no puede ser más importante que Dios. Cansados o no cansados, uno está aquí por amor y porque valora las cosas de Dios. No los menosprecie. Cánsese de menospreciar las cosas de Dios. Cánsese ya. Ya, diga, ya me cansé, ya. Sí, quisiera. Nos acostumbramos a algo al punto de que ya no percibimos su importancia. Y sabe una cosa, no valoramos las características. Y tratas de ver las cosas como algo común. Ya no valoras el que Dios es fiel. Ya no valoras el que Dios sana. Ya no valoras el que Dios te ayuda, el que Dios te fortalece. Ya no lo valoras, porque empiezas a verlo como algo común y ordinario. Porque te acostumbraste a tu vida religiosa. Por una vez que no viste respuesta de Dios. ¿Y quién te dijo que ese era el tiempo para la respuesta? Y por eso ya no valoras. Y por eso ya no quieres. Es que me hicieron, me dañaron, me lastimaron, no, me trataron muy mal. Y el que te trata bien y el que te ama, ¿qué? Y el que nos ama y el que nos cobija, ¿qué? ¿No tiene valor? Es más, ¿tiene más valor aquel que te dañó? ¿Tiene más valor lo que te hizo que lo que él hizo? ¿Tiene más valor el que alguien no me hable y me haga el feo? ¿Tiene más valor mi propio pecado que aquel que murió para redimirme de ese pecado? ¿Tiene más valor mis emociones? ¿Tienen más valor mis pensamientos carnales y pecaminosos? ¿Tiene más valor la necesidad que tengo de volver otra vez a lo mismo, al mismo lodo, que el sacrificio de Dios? Eso tiene más valor. No se acostumbre a ver a Dios como algo común. Dios no es común. Dios es maravilloso. No deje de ver lo bueno que Él es. No deje de ver lo hermoso que es estar en su presencia. No se pierda de esos momentos íntimos que usted tiene con Dios, donde usted puede contemplar la belleza de Dios. ¿Tiene más valor tener sueño? Prefiero dormir. Yo sí, prefiero dormir, pero valoro más lo que experimento cuando doblo mis rodillas. La manifestación de la presencia de Dios está en la honra, diga, está en la honra. ¿Hace cuánto tiempo que tú no abres la palabra de Dios para escudriñarla de verdad?
La palabra de Dios ya se ha vuelto algo común, un libro más. Cuando te acuerdas que tienes Biblia y dices, sí. Ahora tenemos la maravilla de la tecnología. Mínimo, si usamos el celular, pues mínimo lo usemos para leer, ¿no? Miramos la palabra de Dios como algo común, dejamos de valorar su contenido. Ahora prefieres quejarte en vez de abrir la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora prefieres quejarte, hablar mal. Ahora prefieres, pues sí, esto me lo merezco. Ahora prefieres eso que abrir la palabra de Dios y por sus heridas yo fui sanado. Preferimos quejarnos, preferimos otras cosas que tener el valor de la palabra de Dios. Porque ahora ya es común quejarme. Es que me voy a morir. No, reprendo al, o sea, tú solito dices me voy a morir y luego, no, reprendo al diablo. Entonces no tiene valor la palabra de Dios en ti. Entonces quiere decir que la palabra de Dios nunca ha entrado en ti. La leemos por leerla, la escudriñamos por escudriñarla. Cuando no hay valor, no hay honra, aunque el sujeto u objeto tenga un gran valor. La falta de honra a Dios te va a llevar a perder el valor de la oración. Y ahora en vez de ser una pasión, ahora es una carga orar. Porque ya no le encuentras esa chispa a la oración. Ahora ya te es una carga orar. Ni siquiera por los alimentos oramos. Porque ahora ya nos pesa, pero es más fácil llenar la barriga. Y ya que vas a medio plato, Señor, gracias por mis alimentos. Si no oras por los alimentos, quiero imaginar que entonces no oras por otras cosas. Ya no hay pasión. La familiaridad y la costumbre te lleva a perder el valor de la adoración a Dios. Dejas de cantar, dejas de servir, dejas de ofrecer sacrificios a Dios. Porque pues son los mismos cantos, son los mismos músicos, son las mismas cosas. Pues mejor oigo en mi casa, mejor llego a la prédica, porque pues es lo mismo. Pues es que ahora ya se graban, entonces puedo oír las grabaciones. Sí, escúchelas, pero primero venga aquí a la en vivo y luego escuche las grabaciones. No se acostumbre. La costumbre nos lleva a perder el temor a Dios. Perdemos el valor de la iglesia. Ahí voy para allá. No nos interesa Dios ni la iglesia. Perdemos el valor por asistir. Te da lo mismo venir o no venir. No valoramos el que aún podemos estar reunidos. No eres puntual porque ya no te importa. Porque dices, al fin que empiezan 11:10, llegó 11:15, porque empiezan 11:10. ¿Sí me entiende? Esos pequeños detalles son una chispita de que no estamos honrando. ¿Qué importa? Pero no llegamos tarde al trabajo. Ahí sí, porque yo checo. Si no checo a las 9, pues ya me descuentan. Ahí sí tengo valor por llegar. Pero no puedo esforzarme por llegar temprano a la iglesia. Y no a las 11, a las 10:30. Porque el servicio empieza a 10:30, empieza 6:30. ¿Que hemos tenido fallas técnicas? Sí, y nos hemos disculpado por eso. Pero si algo me consta es que el pastor nos corretea. 5 para las 7. Y el de la batería, espéreme pastor, espéreme. Pero porque tiene la urgencia y el valor por empezar. Uno, por respeto a ustedes. Y segundo, por amor a Dios. Te da lo mismo estar aquí. Ya no ves una diferencia entre tomar o estar en el servicio en tu casa o en la iglesia. Dijeras, bueno, aunque se lo tomas en tu casa y de verdad te alistas los domingos o cuando son los servicios en línea, dices, me paro temprano, me echo un bañito, me pongo guapo, me pongo guapa y me alisto para el servicio como si estuviera ahí en chanclas, con las Wilson, el short de la secundaria, la gorra. No, iglesia, discúlpeme, pero así no es. Yo no tengo un Dios fodongo. Yo tengo un Dios excelente. Yo no puedo,
Imagínense que yo viniera aquí en chanclas. El pastor no me deja subir. Si cuando luego vengo con tenis me siento mal. Ahora imagínense venir en chanclas. ¿A usted le gustaría ver a nuestro papá, a nuestra mamá en short, en chanclas, ministrando? Yo creo que no, pero porque no tenemos valor por la excelencia. No te esfuerzas, mínimo una peinadita. Esos detalles los vemos tan simples. Ay, Dios me ama como soy. Discúlpame, pero mi Dios es excelente. Y para presentarme a las bodas del Cordero, mira, yo quiero estar elegante. La familiaridad. Ay, Dios mío. Ah, no, ese punto no, el que sigue. La costumbre te lleva, ¿no es cierto?, a perder el temor a Dios. No hay disciplina. Si te dicen ven, no hay disciplina por venir. Si nos manda el pastor para leer, no hay disciplina por leer. Le voy a poner amén, pero ni sabes ni lo que dice ahí. Y el devocional dice, habla de la paz y tú dices, la sangre de Cristo tiene poder. Te está hablando de la paz. No tomamos ni siquiera el valor por leer lo que nos manda. No tenemos el hábito de leer, pero deje del hábito de leer. Usted no tiene el valor por llenar su espíritu. ¿Qué tal que la palabra que nos manda nuestro pastor era lo que a mí me ha pasado muchas veces? Era lo que yo necesitaba leer. Y si el pastor nos hiciera un examen, muchos lo reprobaríamos. La familiaridad y costumbre. ¿Está listo para escuchar esto? Sígame amando después de que le diga esto. Hace que valoremos que tenemos pastores en casa. No distinguimos, cuando no valoramos, ya no distinguimos entre la persona y la función, entre el barro y la unción. Tan acostumbrados nos volvemos que es más fácil hablar de ellos y perdemos la visión de lo que ellos son. Valoremos que tenemos siervos de Dios en la casa. Te guste o no te guste la disciplina, te guste o no te guste la exhortación, te guste o no te guste la palabra que prediquen, te guste o no te guste cómo lo hacen, son nuestros pastores. Y cuando te acostumbras a ellos, pierdes el valor que ellos tienen en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es un síntoma de que dejamos de honrarlos? En el momento que tú empieces a hablar de ellos, lo que sea, lo más mínimo. ¿Me entiende? ¿Y cuántos con facilidad podemos criticar? Pero no conocemos el trasfondo, pero no hay un contexto. Es que si lo hicieran así, ¿y tú qué sabes? ¿O tú sabes? Entonces, ¿por qué tú no estás al frente? ¿Me entiende? Perdemos la honra por ellos. Y no digo que uno venga y se ponga de tapete. No es así. La forma más grande de honrar a nuestros pastores es valorando la posición que ellos tienen en nuestra vida. O sea, son mis pastores siempre y cuando no se metan de aquí para acá. O sea, cuando ya me empiezan a decir que algo estoy haciendo mal, no, a ver, sierva, espéreme. Ya no es tu mamá ni tu papá, ahora es el siervo y la sierva. Cuando se empiezan a meter hasta la cocina en tu vida, aquí algo está mal. Honre el consejo que les da. Honre el hecho de que tengan la importancia por nuestra vida. ¿Cuánta gente no quisiera tener a alguien que le dijera lo que estás haciendo está mal? Lo que estás diciendo no está bien. ¿Por qué no vienes?
¿Por qué no escribes? ¿Por qué faltaste? Oye, ¿qué te está pasando? Ya va a empezar. Ya va. Porque somos más dados a eso. Cuando yo les decía, yo nunca había leído mucho de Abinadab, pero cuando busqué su biografía y vino eso en mí. Dijo, o sea, él tuvo la presencia por mucho tiempo y seguramente nosotros, muchos de nosotros, pudiéramos estar por ahí teniendo ese espíritu de Abinadab. Nos acostumbramos y estos son síntomas de una costumbre. Dejamos de valorar y de honrar las cosas que tenemos. Usted no puede decirme que usted ama y honra la presencia de Dios, pero usted no puede amar y honrar a sus pastores. Usted no puede decirme eso. Usted no puede decirme que se pasa mucho tiempo orando y cuando viene aquí a la iglesia ni siquiera puede levantar las manos, ni siquiera es puntual para llegar. ¿Sí me está entendiendo? Y siempre uno empieza de acá para allá. Pero cuando uno se disciplina en eso, entonces uno es más fácil decir de aquí para allá. Porque uno ya se disciplinó, porque uno ya entendió, porque uno ya valoró. Muchos nos han criticado porque estamos muy cerca de los pastores. Por mucho tiempo, tal vez, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué tanto para acá ellas? ¿Y por qué tanto para acá ellas? Y entonces la envidia, el celo empezó a brotar, ¿no? Pero no saben el precio que se tuvo que pagar, las correcciones que tuvimos que recibir. Y no lo digo para, ya los exhibiste, no, porque los honro y los respeto. Yo sé lo que digo. Porque el cambio en mi vida y el nivel en el que ahora yo sé que estoy es gracias a ellos. Y es gracias a Dios porque los puso a ellos. ¿Me entiende? Pero en el día en el que yo empiece a familiarizarme y acostumbrarme a ellos, yo voy a empezar a caer en menosprecio y deshonra. Quiero que usted se quede con eso. El día en que usted empiece a perderle el valor a las cosas, usted debe tener cuidado, porque el siguiente paso es menospreciar esas cosas. Cuando a usted ya no le gusta que le digan sus verdades en Cristo y con amor y con sustento en la palabra de Dios, algo está mal. Cuando usted ya se empieza a incomodar porque le pregunten, ¿por qué no has venido? ¿Qué te está pasando? Valore el hecho de que tengan el tiempo para tan siquiera preguntar cómo estamos. Valore eso. Pero pues si el pastor está de tiempo completo, tiene todo el tiempo, usted no sabe. Pero caemos en hablar porque ya no valoramos la esencia y la persona. A Abinadab le faltó lo que a Obed-edom le sobró. A Obed-edom le sobraba la pasión, le sobraba el amor, le sobraba la honra, le sobraba el deseo, la desesperación por las cosas de Dios. ¿Qué hizo de bien Obed que no hizo Abinadab? 20 años desperdiciados. Y no registras y después, no lo sé, solo dice que el arca fue quitada. Por algo Dios se la quitó. Por algo Dios muchas veces nos quita las cosas. Por algo muchas veces perdemos el trabajo. Por algo muchas veces perdemos ciertas cosas. Pero es más fácil acudir a la queja, decir, ay, es que esto me pasa a mí, siempre me pasa a mí, siempre las desgracias son para mí. En vez de entender y escudriñarme, ¿por qué? Porque le diste más valor al trabajo que a lo que tenías o al proveedor de ese trabajo. Y cuando Dios acomoda las cosas para que tú tengas el tiempo, para que tú no tengas excusas ni pretextos, Dios acomoda y orquesta todo tan padre, tan bonito, y ni aún, y ni así. Y Dios te pone el milagro en la cara de tu familiar y ni así. Y Dios te abre los cielos y te muestra algo y ni así.
Y estamos viendo que tenemos la oportunidad de venir, que no nos han cerrado por algún decreto gubernamental, y ni así. Te está yendo mal económicamente porque dejaste de diezmar y estás viendo, y ni así. Nada te mueve, ya nada te importa, te acostumbraste a vivir así. Las diferencias entre el espíritu de Abinadab y el espíritu de Obed-edom. El espíritu de Obed-edom, o los que tienen la actitud de Obed-edom, valoran la santidad. No desaprovechan los tiempos en la presencia de Dios, disponen su tiempo para estar en la presencia de Dios. Disponen su vida y disponen hasta el dinero, y no porque se les saque el dinero, porque tú sientes darte al reino. Porque si tú sabes y hay algo en tu corazón que te está inquietando por dar y no lo haces, entonces realmente, ¿dónde está el Señor? Yo te entrego todo. Y no, porque eso no es manipulación, quiero que me entienda. Pero muchas veces uno sabe, cuando hay algo que dices, tú sabes la necesidad del hermano y bueno, sientes de Dios. Eso es darte económicamente, ayudar, bendecir a otro. Escudriñas la palabra y la pones por obra, la vives. Esas son actitudes de alguien que tiene el espíritu de Obed-edom. Adoras a Dios y buscas edificar tu espíritu con música de Dios, con música que te edifique, no con música que no te edifica. O sea, grabé la penca en un maguey, no te edifica. No nos edifica. Poner en primer lugar el reino de Dios y tu justicia es una actitud de alguien que tiene el espíritu de Obed-edom. Instruye a los suyos, a sus generaciones, y les enseña el valor de las cosas de Dios. Porque los niños tienen que conocer. Hoy los niños conocen más de tecnología que de la palabra. Hoy los niños se saben más cosas que esto, que el YouTube, que la no sé qué, que todos saben, o sea, te saben más que yo, pero no saben nada de la palabra. Cuando hice el cara a cara con los niños, no lo hice con ninguna intención equivocada, pero vi la necesidad que tienen nuestros niños de ser instruidos en la palabra. No es posible que los niños no se sepan ni un versículo bien dicho. ¿Qué estamos haciendo? Prefiero que veas el YouTube, ahí entretente, córrele, que en vez de decirle, ven, ponte a leer 1 hora, ya viste 3 horas, ahora ponte a leer 1 hora. Eso es instruirle. El día de mañana no se queje si sus hijos no están. La actitud del espíritu de Abinadab, viven una vida normal y común, en resumen de todo lo que ya les he dicho. Olvidan que la bendición de Dios no está en solo tener el arca en casa, sino en honrar la presencia de Dios, la actitud y trato correcto para todo lo que se trate de Dios. La actitud para orar, la actitud para estar, la actitud para acudir al llamado. Si nos están diciendo vengan, pues vengan. Si usted no viene es porque no tiene actitud, porque sencillamente no lo dispuso en su corazón, y a lo mejor esto ya lo sabía, a lo mejor esto ya alguien se lo había dicho, pero muchas veces no disponemos el tiempo para estar. Yo no espero que el día de mañana, yo no quiero, no me gustaría que eso pasara, pero tal vez sí suceda, que ya no nos permitan congregarnos por lo que sea, ahorita el COVID y lo que usted quiera, pero bíblicamente tal vez esos tiempos pasen. ¿Y qué vamos a hacer? De todo lo que se nutrió, eso es lo que usted ahora va a hacer en casa. De todo lo que usted se alimentó, eso es con lo que usted va a estar en casa. ¿De qué se alimentó? ¿De qué se está alimentando?
conocen la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Póngase en una balanza usted mismo. ¿Soy como Obed-Edom o tengo actitudes de Abinadab? Conozco la palabra, me sé la palabra, pero no la vivo. Me gusta decirla, me gusta exhortar con la palabra. Soy bien buena para hacerlo, pero no la vivo, no me sirve. De nada me sirve. De nada me sirve ir y decirle a alguien, es que no, o sea, la palabra de Dios dice que ni el afeminado ni el que se echa a comer, fíjate lo que, pero yo tengo eso. Cantan, pero no adoran. Prefieren edificar su carne y su mente, pero no su espíritu. Cuando tú prefieres saciar tu carne con esos 5 minutos más, chin, ya son 10:30, no, ya no llegué al culto, y es que si me hubiera parado. Prefieres saciar tu carne, prefieres saciar tu mente. ¿Para qué voy? Es miércoles, ya el domingo me repongo. No sacies tu mente. Se apasionan por cosas seculares, trabajos, hobbies, negocios, pero dejan de poner a Dios en primer lugar, cuando Dios es lo más importante. Tienes trabajo, gracias a Dios. Eres un empresario, gracias a Dios. Pero cuando yo empiezo a ver que, escudriñese usted, cuando es más importante cumplir aquí, pero no cumplir acá, la fuente de lo que me hizo estar acá, o el que me dio lo que tengo aquí, de nada me sirve. Anteponen sus deseos antes que los sueños de Dios. No enseñan a sus hijos ni a sus generaciones el valor de la presencia de Dios. Los niños hoy en día, y no sé por qué, tal vez el ver la realidad en la que actualmente estamos, en la vida, en el mundo, usted vea el panorama. Usted escucha un niño, ya dice groserías, cuánta leperada, cuánta barbaridad le sale por la boca. Chiquillos, 7, 8 años. Podemos justificar, no viven una vida en Dios, pero no necesitas tener una vida en Dios para que el niño pueda tener educación y respeto. Ahora imagínese el niño educado y respetuoso con Dios, una bomba espiritual. Cuando yo empecé a orar por un esposo y dije, Señor, yo siempre he tenido el deseo de tener 4 hijos. Y dije, bueno, Padre, tenía los nombres, así, todo. Y alguien un día me preguntó, bueno, ok, ¿quieres tener 4 hijos? Está bien. ¿Para qué quieres tener 4 hijos? ¿O por qué quieres tener 4 hijos? Yo, pues porque quiero tener la parejita, 2 y 2, para que jueguen, no se queden solos. No, me gustan las familias grandes. Y dice, no. Dice, ¿tú para qué quieres tener 4 hijos? Dice, ¿qué les vas a ofrecer a tus hijos? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Para qué los quieres? ¿Cómo tú los ves a futuro? Y entonces eso me hizo meditar. Yo quiero que mis hijos, no repitan lo que yo hice en pecado. Yo no quiero que mis hijos conozcan el pecado o ellos tengan que batallar con lo que yo batallé. Yo quiero que sean hombres de Dios, mujeres de Dios, que honren a Dios, que amen. Dije, y él me dice, ok, eso es bonito. Dice, pero ¿tú qué les vas a dar? Y yo no captaba lo que me quería decir. Y yo pues enseñarles, o sea, voy a encaminarlos. Dice, no, tú les tienes que dar el ejemplo. Y eso es verdad. Los hijos emulan lo que ven de los padres.
ellos lo emulan, lo repiten. Por eso es importante enseñar. Déjese enseñar como hijos, dejémonos enseñar. Dejémonos instruir. Dejémonos dirigir por nuestros padres espirituales. Todo comienza en casa, diga, todo comienza en casa. Seamos cristianos de práctica y no de doctrina. Dejemos de hacer la palabra de Dios como yo quiera, cuando quiero la uso, cuando no quiero no la uso. Ya déjese de eso. Determínese a valorar la presencia de Dios. ¿Qué está usted oyendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está hablando en su casa? ¿Qué está hablando usted en su casa? ¿Qué escucha? ¿Qué mira? ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? Luego se queja de que ¿por qué mi hijo es así? ¿Qué está haciendo usted? Todo comienza en la casa, no en la iglesia. Es muy fácil decir, órale, es domingo, hay que te enseñe la maestra de la escuelita dominical. Es responsabilidad de ella porque ella no le enseña bien. No, Señor, es la responsabilidad de usted, que usted no le enseña bien, porque usted no ha querido ser enseñado. Usted quiere corregir a su hijo cuando usted no se deja corregir. Usted quiere que el hijo haga cuando usted no hace. Temor a Dios es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando hay valor, hay honra. La pasión por Dios no es una emoción, es un compromiso de dar todo por Jesús. Esa es la pasión, cuando estoy dispuesto a dar absolutamente todo por Él. La iglesia es de acuerdo a cómo son las familias en sus casas, porque la iglesia se nutre de ello. ¿De qué se está nutriendo en su casa? ¿De qué se está alimentando? Usted viene a reflejar aquí lo que usted vive en su casa, no se le olvide. No se le olvide. No podemos en casa estar alejados de Dios y en la iglesia buscar cercanía. Usted podrá venir, podemos venir aquí y aparentar una vida, aparentar una santidad, pero en su casa usted está bien alejado de eso. Usted no puede ser aquí un hijo de Dios y en su casa ser un diablo. No puede. No puede. Porque ¿sabe quién va a dar testimonio de eso? Y un día mi mamá lo dijo, su propia familia. Si lo conociera, pastor. Uno mismo se sorprende. Su mecha. Ay, si así fueras en la casa. La iglesia es el reflejo del ambiente que tenemos en nuestras casas. Por eso es que es necesario limpiar la casa. Saque los cerdos de la sala, sáquelos. Sáquelos. Saque la inmundicia espiritual. Saque el conformismo. Saque la pereza espiritual. Saque la crítica, saque la envidia, saque el enojo. Deje ya de aparentar una vida cuando podemos testificar de la realidad de su vida a quienes estamos a su alrededor. Ya basta de eso. Es tiempo de limpiar la casa, diga, es tiempo de limpiar la casa. Sin compromiso no hay bendición. Más adelante en Crónicas, y con esto termino. Cuando Obed-Edom decidió dejar todo e irse con sus hijos por una experiencia de 3 meses, 3 meses, dice que ellos lograron servir y estar a las puertas del templo. Fíjese hasta dónde llegó una pasión. Por un encuentro de 3 meses fueron suficientes. ¿Cuántos años han pasado y no han sido suficientes? Usted sigue en la misma condición espiritual. Y dice que sus 8 hijos más otros 6, todos servían, todos, sin excepción alguna. Todos, todos. ¿Qué nos falta para que Dios manifieste su gloria entonces? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para entonces yo ver la gloria de Dios en mi vida? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito limpiar?
¿Qué no he quitado? ¿De qué no me he despojado? ¿De qué? ¿A qué le estoy dando más valor? Dejemos de ser Abinadab y convertirnos en Obed-edom. Es tiempo de limpiar la casa. Esa estuvo ahí lunes y martes. Limpia la casa, limpia la casa, limpia la casa. Y no hablo de que se ponga a trapear. Limpia el corazón. Limpia el corazón. Si aún hay cosas que te inquietan para tú retroceder, es tiempo de limpiar la casa. Es señal de que estás dejando a un lado el valor que tienes por las cosas de Dios, porque cuando Dios está en primer lugar y está ahí, tú difícilmente caes, tú difícilmente te vuelves al vómito, difícilmente regresas a las actitudes, porque tiene más valor el que tú quieres agradar a tu Padre, que pierde valor lo que no te sacia o lo que no te edifica. Pero cuando las cosas son al revés, entonces es un síntoma de menosprecio a las cosas de Dios. Aprenda a ser puntual, iglesia. Aprenda a ser gente de palabra. Si en su corazón ya dispuso venir, venga. Si en su corazón ya dispuso orar a tal hora, hágalo. Si en su corazón ya dispuso ayunar, hágalo. Si en su corazón ya dispuso dar, dé. No busque a Dios o no valore solo a Dios por recibir algo de Dios. Valórelo porque usted no sabe vivir sin Él. Porque si Dios se va de mi vida, yo vuelvo a ser la Liliana de hace 6, 7 años o más. Si yo dejo de mirar a Dios, si yo dejo que Dios se vaya, si yo lo saco de mi vida, yo regreso a ser quien era. Que no se le olvide eso. No regrese a hacer lo de siempre. Ya no. Limpie la casa. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Vamos a poner a prueba si honramos la presencia de Dios o no. Amén. Yo le voy a invitar a que doble sus rodillas. Es momento de sacudir ya el polvo, de despojarse, de sacar ese espíritu de Abinadab y clamar para que venga la actitud de Obed a mi vida. Padre, si yo no he valorado, si yo no he amado y apreciado tu presencia, si yo no he sabido, Señor, valorar tu palabra, si yo no he sabido, Señor, si no he tenido la pasión por las cosas de Dios, si no he tenido la pasión por tu casa, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Que no pierda esa sencillez, Señor, de volver a mi primer amor. Que no pierda, Señor, la pasión por volver ahí, al lugar donde me encontré contigo, al lugar donde te conocí a ti, donde te conocí a ti, Jesús, donde conocí tu bondad, donde conocí tu misericordia, donde conocí tu gracia, donde conocí, Señor, tu persona. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia.